creo que el presidente tiene razón en el largo plazo, en la necesidad de reemplazar energías fósiles por energías renovables. No veo qué es lo que yo pueda aportar como investigación desde aquí frente a lo que pasa en el Medio Oriente. En directo con Coronel. Perfecto, señor. Damos la bienvenida a don René Ramírez Alfonso. Don René, ¿cómo está? ¿Dónde está don René? Don Daniel, desde el Hotel Colonial en Barrancabermeja, Santander. Ay, qué lindísimo hotel. Usted nos lo mostró el otro día con un jardín muy bonito, con plantas naturales de la región santanderiana. Y techos de uvas. Y techos de uvas, así es. Don René, lo oímos con atención. Don Daniel, es que en este tema de la superintendencia, de la Cámara de Comercio de Bogotá, hay un aspecto que ningún presidente, ningún superintendente de Industria y Comercio, de Economía Solidaria, ha logrado poner en cintura a las cámaras de comercio, que son verdaderos fortines políticos y que no hay ninguna posibilidad de desmontar esos fortines políticos que en la mayoría de las cámaras de comercio llevan décadas siendo los dueños literalmente de las cámaras de comercio, porque la estructura de elección de los miembros de las juntas directivas de las cámaras de comercio está hecha para que solamente ellos ganen. Para citarle un ejemplo, en Barrancabermeja hay 3.000 empresas, pero eligen la junta directiva y el presidente de la Cámara de Comercio 300, 400 empresas. ¿Por qué? Porque hay una modalidad de como suscripción a la Cámara de Comercio en la que la empresa debe pagar un valor más alto, debe presentar libros de contabilidad, que hoy en día es la cosa más obsoleta del mundo, tener que presentarle a una Cámara de Comercio unos libros de contabilidad en físico y esto, bueno, tal vez ahora se hacen digitales, pero ese mecanismo de que no todo el mundo pueda hacer parte de la junta directiva de la Cámara de Comercio a la que está inscrito, permite que se formen unos fortines políticos. Superintendentes han tenido conocimiento y no hay poder, no ha habido poder político que logre desmontar estas estructuras que son inamovibles. Sí, señor. Pues, digamos, en el pasado hemos tenido escándalos en algunas cámaras de comercio. Recuerdo mucho el de la Cámara de Comercio de Barranquilla, en donde había, digamos, una formación múltiple de empresas para controlar los votos de ahí. También hay pugnas de poder por todo el dinero que manejan las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son entidades particulares en donde que prestan servicios públicos. Y manejan recursos públicos. Y entonces, y además, en algunos casos, unas cámaras como las de Bogotá son tribunales comerciales. O sea, la corte de arbitramiento significa que, Tribunal de arbitramiento. Que hay tribunales que manejan las diferencias multimillonarias o entre particulares o de particulares con entidades del Estado. En muchos casos, hay que decirlo, con solvencia, con calificación, porque son personas de mucho prestigio, y en otros no tanto. Entonces me parece que sí es importante que exista un control. Ninguna autoridad y ninguna función pública debe estar sin control, que es necesario que exista un contrapeso en estas funciones públicas que cumplen las cámaras, que son organismos particulares. Daniel, adicionalmente, usted menciona los casos de corrupción, como por ejemplo en Barranquilla. En otros muchos casos se ha denunciado y se ha comprobado que se hacen elegir con múltiples empresas de papel, pero nunca pasa nada. O sea, la estructura, así
así condenen a algunos por cometer delitos, la estructura se mantiene y entonces dejan sucesores y a sus familiares y siempre se eligen exactamente los mismos que no representan a los empresarios de las ciudades. Sí, señor. Así es, don René. Don René, muchísimas gracias por su aporte, muy importante su comentario sobre esto, pues porque no es solamente el tema puntual de este funcionario, sino que es bueno que el país reflexione sobre cómo está funcionando este mecanismo de las cámaras de comercio, que sin lugar a dudas tiene muchas ventajas, pero también necesita controles y contrapesos. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Vamos con otra persona. Mientras me prenden las cámaras, porque están reacios a encender las cámaras, le damos algunas preguntas que te dejan en el chat. Señor. Dice, bueno, esta tiene un tintecito de hater. Dice, por favor. Karim Vidal, volverás. ¿Para cuándo tu reporte acerca de tu primer ministro Benjamín Netanyahu y los cientos de niños palestinos que dejaron esta vida? Pues lo que pasa es que primero creo que he sido suficientemente claro en la condena de la muerte de civiles de cualquier lado allá. En segundo lugar, no veo qué es lo que yo pueda aportar como investigación desde aquí frente a lo que pasa en el Medio Oriente. Los temas sobre los que informo y opino los debo escoger yo. No me los señalan las personas, por mucha respetabilidad y por mucha fuerza que tengan, mucha dependencia que tengamos. Parte de la función periodística es escoger libremente los temas. Muchas gracias. Don Gerson, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlos. Buenos días. Bueno, estoy acá en la ciudad de Neiva. Me alegra mucho este espacio. Realmente desde hace mucho tiempo había querido conectarme, pero bueno. Daniel, puntualmente soy estudiante de la Universidad Surcolombiana de acá de Neiva, estudiante de Ingeniería de Petróleos. En la carrera pues estamos realmente preocupados. El programa de Ingeniería de Petróleos pues es una universidad pública. En Colombia solo existen 4 universidades, de las cuales 3 son públicas, una es privada, que tienen este programa. Y este gobierno pues sentimos que nos ha dado la espalda, porque habla mucho pues, de la educación, del progresismo, obviamente la educación como base de la sociedad, pero el presidente Gustavo Petro nunca se ha pronunciado pues qué va a pasar con nosotros, porque seguimos generando profesionales en ingeniería de petróleos, pero él quiere cero petróleo, no quiere más petróleo. Entonces quisiera pues saber su opinión acerca de este tema, de cómo cree usted que el presidente pues deba manejarnos a nosotros, porque nos sentimos realmente abandonados. En la carrera se han hecho algunas modificaciones, digamos, ahora último se está hablando de geotermia, ¿cierto? Pero no sentimos pues el respaldo como tal del gobierno. Por otro lado, también quisiera saber su opinión acerca de qué tan importante va a ser para las elecciones del 2026 el tema energético. Pues, por ejemplo, yo voté por Gustavo Petro, pero pues sé que un gobierno con ese pensamiento pues no nos va a dar mucho trabajo, no va a ser fructuoso para nosotros. Entonces, pues tengo ese dilema allí porque jamás votaría por un uribista, pero sí son los únicos que tienen pensamientos o técnicos claros acerca de que el petróleo es muy importante y se debe seguir explotando, porque Gustavo Petro dice no hay que explotar petróleo, pero no el de Colombia, él quiere consumir el de Venezuela. Entonces es algo como ilógico. Sí, señor. Don Gerson, varias cosas con eso. Primero, yo creo que es muy importante formar profesionales altamente capacitados en el manejo de la recuperación de combustibles y de recursos naturales. Por otro lado, creo que el presidente tiene razón en el largo plazo en la necesidad de reemplazar energías fósiles por energías renovables. Pero todo el secreto de esto está en la palabra transición.
el llegar a una producción de energía con 0 emisiones es algo que le va a tomar, no a Colombia, sino al mundo, probablemente varias décadas más. Mientras tanto, es necesario que personas como usted se capaciten para recuperar de la mejor manera y de la forma menos contaminante y mejor para la humanidad esos recursos de hidrocarburos para que sirvan, digamos, al movimiento del mundo. Sería importante y le prometo que si tengo la ocasión de entrevistar al presidente en el futuro, le voy a preguntar qué piensa por las personas, de las personas que están estudiando ingeniería de petróleos, qué piensa de su futuro, porque el país y el mundo necesitan ingenieros de petróleos todavía. O sea, nosotros no podemos pasarnos a vivir al futuro sin haber cumplido con la etapa de transición. Y es muy posible que necesitemos reanudar la exploración de hidrocarburos en Colombia, de petróleo y de gas, con el propósito de garantizar el autoabastecimiento y los recursos, incluso para hacer la transición energética. Uno no se puede poner los zapatos antes que las medias. Tiene que hacer las cosas en el orden que tenga que hacerlos para garantizar una transición ordenada y para que personas como usted, que están invirtiendo su tiempo y sus recursos en lograr una mayor formación, tengan la posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Muchísimas gracias, don Gerson, y mucha suerte en sus estudios. Daniel, por último, cuando hable con el presidente, por favor dígale que asista a los congresos. Nos ha dejado plantados en la mayoría de los espacios que hay técnicos. No va, no le gusta escuchar a los ingenieros, a los geólogos. Es bastante importante que él tenga el conocimiento técnico para tomar decisiones. A veces pone personas como Roa, bueno, y más personas en cargos de nuestra industria, pues que no están realmente idóneos o preparados. Es bueno que él pueda escucharnos. Muchísimas gracias, don Gerson. Que esté muy bien, señor.